Mis amigos de la vida, muy buenas mañana, tarde o noche. Estamos siempre aquí, enfrascados en la realidad psicoanalítica, que es la realidad del ser humano, aprendiendo siempre algo. Ahora vamos a comenzar con las defensas contra los impulsos. Recuerden que estamos terminando el ciclo introductorio del desarrollo mental. Cuando terminemos vamos a comenzar con el desarrollo de los instintos, que es bien interesante, que pertenece también a este propio desarrollo mental, que va a traer cosas muy interesantes sobre la sexualidad infantil, sobre algo muy fascinante que son las diferentes etapas en las que el psicoanálisis clasifica lo que es el recorrido del ser humano, el recorrido del niño, del bebé, desde la etapa oral, sádico-anal, erotismo uretral, todo lo que viene después con el Edipo y bien, todas esas cuestiones bien interesantes de la sexualidad infantil. Retornemos entonces a la defensa contra los impulsos, que va a ser ya la última, pudiéramos decir, lectura o análisis sobre el desarrollo mental, donde hemos hablado de la angustia, hemos hablado del pensamiento, hemos hablado de los símbolos y debemos ir formando una idea, y también he querido que ustedes empiecen a comprender cuál es el lenguaje psicoanalítico, y esto los va a ayudar mucho porque hay nuevos conceptos y nuevas palabras que ustedes van a empezar a conocer y a tenerlos como una nueva herramienta para poder comprendernos mejor y aliviarnos de tanta, pudiéramos decir, y misteriosa dificultad que tiene la misma vida humana con la propia mente del ser humano. Defensas contra los impulsos. Hasta aquí, el principio de realidad se nos aparecía como la capacidad de postergar la reacción final. Pero algunas reacciones no solo tienen que ser postergadas, sino incluso restringidas en forma más o menos permanente. Simultáneamente con la acentuación del dominio de la motilidad, es decir, con el pasaje de los simples movimientos de descarga a los actos, se desarrolla también un aparato que no es de descarga, un aparato de defensa. El yo aprende a rechazar los impulsos peligrosos o inadecuados. Los mecanismos que primeramente fueron utilizados contra los estímulos externos dolorosos se vuelven ahora contra las pulsiones internas. El yo quiere hallar satisfacción. Parece paradójico que se vuelva a menudo contra sus propias exigencias instintivas. Ya nos hemos ocupado de las causas que originan semejante paradoja. Estas causas son, anotemos, subrayemos. 1. El hecho biológico de que el lactante no está en condiciones de controlar su aparato motor y necesita en consecuencia ayuda externa para la satisfacción de sus exigencias instintivas. Trae como resultado que se ve asumido en situaciones traumáticas, ya que la ayuda del mundo externo no puede estar siempre inmediatamente a mano. La desaparición temporaria de los objetos primarios tiene en sí misma un efecto traumático, puesto que los anhelos afectuosos del niño se ven privados de su posibilidad de descarga. El recuerdo de las dolorosas experiencias de esta índole conduce a la primera impresión de que las excitaciones instintivas pueden constituir una fuente de peligro. Esto es bueno de irlo subrayando y asimilando. Número 2. Las amenazas y las prohibiciones del mundo externo crean un temor a los actos instintivos y sus consecuencias. Y vaya si son consecuencias. Estas influencias externas pueden ser de dos tipos, ligeramente diferentes entre sí. A. Influencias objetivas y naturales
El fuego quemará al niño que instintivamente quiere pegarle un manotón. O bien, B, los peligros pueden ser artificialmente creados mediante medidas de carácter educativo. Voluntaria o involuntariamente, los adultos provocan en los niños la impresión de que la conducta instintiva debe ser vivamente reprendida y que la abstinencia es digna de elogio. ¿Qué les parece? Vayamos asimilando. La eficacia de estas impresiones no se debe solamente al poder físico real de los adultos, sino también al hecho de que la autoestima del niño depende de que pueda lograr su cariño. 3. Los peligros temidos pueden ser enteramente fantásticos, por cuanto la interpretación del mundo por parte del niño es falseada por la proyección, ese mecanismo tan importante que tenemos todos, que es el mecanismo de proyección, que en el niño es muy verdaderamente, diríamos, importante y agrandado. La violencia de sus propios impulsos reprimidos es proyectada y esto le coloca la expectativa de drásticos castigos. El castigo esperado es una represalia dirigida a dañar las partes, entre comillas, pecadoras del cuerpo. Vayamos haciendo un intento para entender este famoso mundo de crímenes y castigos. Número 4. Más tarde surge un cuarto factor, originado en la dependencia del yo frente al superyo, ese que pone las leyes, ese que nos pone moral, ese que nos dice cuando actuamos bien, cuando actuamos mal, que es un representante intrapsíquico del mundo externo, objetal y educacional, cuya comprensión es falseada por causa de la proyección. Este cuarto factor convierte la ansiedad en sentimiento de culpa. Este cuarto factor convierte la ansiedad en sentimiento de culpa. Este bosquejo sistemático da una respuesta al problema acerca de cómo se originan las fuerzas hostiles a la descarga de las fuerzas instintivas. Bien. Algo más acerca de la adaptación y el sentido de la realidad. Algo más acerca de la adaptación y el sentido de la realidad. No deja de ser verdad que el psicoanálisis ha estudiado más acabadamente el aspecto defensivo del yo que el desarrollo de sus fuerzas positivas de adaptación. Pero las ideas de defensa y de adaptación se hallan íntimamente unidas. En un sentido dinámico, la adaptación significa el hecho de hallar soluciones comunes a las tareas representadas por los impulsos internos y los estímulos inhibidores y amenazadores externos. Hartman, un famoso autor, en un artículo muy interesante trató de demostrar que la adaptación ha sido estudiada por los psicoanalistas excesivamente desde el punto de vista de los conflictos psíquicos. Destaca el hecho de que existe también una esfera sin conflicto, originada, eso sí, en la antítesis entre organismo y ambiente. Dada la importancia de estas antítesis, la denominación de esfera sin conflicto parece capaz de inducir a error en cuanto tiende a un punto de vista adinámico, no dinámico. La maduración del yo es el resultado de la acción recíproca e ininterrumpida entre las necesidades del organismo y las influencias del ambiente. Los tipos activos de control constituyen, por cierto, procesos harto complicados, y no son pocos los detalles de los mismos que aún falta investigar. Pero en su mayor parte se conoce y se entiende el desarrollo de la percepción y la motilidad en conexión con las necesidades instintivas y con las funciones del juicio y el pensamiento.
Un terreno en que es especialmente fructífero el estudio de la adaptación es el de la psicología de la volición, o el deseo. Las necesidades biológicas son moldeadas y modificadas por las valoraciones del yo o por la influencia del superyo. Y uno de los puntos que toca aclarar al psicoanálisis individual, ese que uno debe de acudir con el psicoanalista, es precisamente la forma en que se producen estas modificaciones. Cómo se crean los valores subjetivos por la influencia de los sistemas de valores transmitidos por la tradición. Los factores constitucionales, así como la experiencia, deciden hasta qué punto se logra la adquisición del sentido de la realidad. Hasta qué punto el vago, mágico mundo primitivo, regido por el miedo y basado en proyecciones e introyecciones, se convierte en un mundo real, objetivamente juzgado, al que responden las fuerzas aloplásticas del individuo, al margen de la influencia de esperanzas y temores. ¿Y en qué medida persiste lo antiguo? Este proceso no llega nunca a un éxito integral. La realidad objetiva es sentida de diferente modo por los diferentes individuos. Esto es lo que tenía en la mente Laforgue, otro autor, cuando hablaba de la relatividad de la realidad. En los neuróticos hacen nuevamente su aparición todas las interpretaciones falseadas de la realidad y toda la incapacidad de aprendizaje diferencial, que hacen que todos los acontecimientos externos sean experimentados como repeticiones de unos pocos modelos y que son características del yo arcaico. Detrás de todos los tipos activos de control de las funciones externas e internas, persiste una propensión a recaer en las formas pasivo-receptivas de control. Esta propensión es de una intensidad muy diferente en los distintos individuos y según sean las diferentes condiciones culturales imperantes. Gardiner, un famoso sociólogo de muchísimos estudios y muy serio, en sus primeros y promisorios trabajos destaca la significación sociológica de los tipos de control estimulados o desalentados por las diferentes instituciones históricamente determinadas. Pero más tarde estimó que la determinación social del predominio de ciertos tipos de yo en las diferentes culturas era un concepto incompatible con la idea de Freud sobre los instintos. El desarrollo del yo y el del ello no se producen separadamente. Son dos hechos íntimamente unidos y de influencia recíproca. Pero antes de describir el desarrollo del ello, tenemos que ocuparnos de dos conceptos de fundamental importancia para la psicología de las neurosis, que son la fijación y la regresión. La fijación es el látigo que tortura, que tiene esa cosa fija, y la regresión, ese otro látigo que hace que perdamos el control del yo personal y que sencillamente perdemos todo ese mundo de control y regresamos a etapas anteriores e infantiles, aún a la más arcaica. Seguimos. En el desarrollo psíquico, los niveles más tempranos subsisten siempre a lo largo de las etapas más elevadas o debajo de ellas. Esto puede resultar más notorio por obra de factores constitucionales o experienciales. En las fijaciones o las regresiones del yo, un nivel primitivo del yo persiste o vuelve, y esto puede significar cosas bien diferentes. Puede referirse a funciones aisladas del yo que conservan o vuelven a adquirir ciertas características de una fase más primitiva.
En este sentido, los individuos eidéticos pueden ser considerados como casos de fijación a la percepción. El pensamiento puede haber conservado un carácter más mágico que en las personas normales, tal como sucede en los neuróticos obsesivos, en quienes se observa un intelecto precozmente subdesarrollado junto a la superstición y a la creencia inconsciente en la omnipotencia y en la ley del talión. Las relaciones con los objetos pueden ostentar rasgos primitivos. Pueden verse fijaciones a las etapas primitivas del amor, con fines de incorporación, o fijaciones a los tipos de regulación de la autoestima, característicos de los niños pequeños. Finalmente, la fijación del yo puede limitarse al uso reiterado de tipos específicos de defensa. Punto. Hasta aquí hemos concluido un capítulo del desarrollo mental. Espero que esto nos vaya preparando para un próximo capítulo donde vamos a tratar el desarrollo de los instintos y la sexualidad infantil. Vamos a saber qué son los instintos parciales, vamos a conocernos un poco más. Hasta ahora hemos visto que hay muchos elementos teóricos y muchos elementos de análisis un poco complejos. Poco a poco, como yo les digo, paso a paso, pero disciplinadamente apurados, amigos de la vida, vamos a ir viendo toda la conexión y vamos a ir aprovechando todas estas herramientas para poder entender al neurótico, al hombre que sufre, al psicótico, al hombre que sufre, y al hombre con inseguridades, y al hombre con problemas, y al hombre totalmente desconocedor de su propia dinámica del sufrimiento. Si algo estamos tratando de hacer acá es ir poniendo nobles ladrillos para construir el conocimiento y la realidad del ser humano y tener un alivio para todos los amigos de la vida. Un abrazo, los quiero y seguimos entusiastas. Vienen otros programas intercalados, pero fundamentalmente esperen el próximo de los instintos. Mientras tanto, tendremos otros porque la vida cotidiana está llena verdaderamente de sucesos y tenemos que ir poco a poco, pero disciplinadamente apurados, poniendo sobre el tapete la realidad humana. Muy buenas noches, amigos de la vida.